Buenas noches, amados hermanos. Pueden tomar asiento, que el Señor les bendiga. Qué gusto verlos. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y les damos la bienvenida a esta su casa, Filadelfia, la casa del Señor. Y esperamos que el Señor nos hable en el mensaje de esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos que esta noche tu Espíritu Santo sea tocando cada uno de nuestros corazones y que tu presencia invada este lugar, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué incómodo el silencio, ¿verdad? ¿Cómo está esta china? ¿A qué horas va a empezar? ¿Cierto? Pues esta noche vamos a hablar precisamente del silencio. Duramos 1 minuto 40 segundos en silencio y todos estaban así como, por allá escuché un amén. Oh, sí, gloria a Dios. Hace un tiempo, una empresa muy conocida llamada Microsoft, ¿sí se pronuncia así? Creó en la sede de Redmond algo que se llama cámara anecoica. De pronto Edwin, que él es productor musical, o Juan David, o los chicos de la alabanza, saben más o menos qué es una cámara de estas, o un cuarto anecoico. Pues resulta que se trata de un lugar que está lleno de paneles que absorben el sonido del entorno de ese cuarto. Entonces está diseñado, ellos lo diseñaron para crear ahí adentro todos los programas o los equipos más específicamente que iban a tratar en esta empresa. Los músicos lo usan para aislar el sonido, para tener una mejor grabación de su música, de las voces. Bueno, Edwin nos puede explicar más en qué consiste todo eso. Pero resulta que cuando ellos se dieron cuenta, crearon esta cámara. Dice que esta cámara que creó Microsoft es el lugar más silencioso del planeta. O sea, está supremamente aislado de todo el ruido exterior. Y ellos la crearon para aislar el ruido. En ese momento, cuando crearon esta cámara, se dieron cuenta de varias cositas que estaban pasando o que podían pasar. Hicieron una prueba, un experimento de los efectos que esa cámara podría traer a la persona, al ser humano. Entonces, se dieron cuenta que entrando una persona, digamos que este es mi cuartico, mi cámara anecoica, aislado completamente del sonido. No sé si algunos han ido al estudio de la Escuela de Artes Bach, que tiene como unos chuzitos, así, una gomita toda esponjosa. Eso es básicamente todo el cuarto en ese lugar. Todo el cuarto, paredes, piso, techo, todo está
entapetado, por decirlo así, con esta, ¿cómo se llama? Espuma, bueno, con esa cosa. Y hace que todo el sonido se absorba. Cuando entra una persona a este lugar, se dieron cuenta que algo muy particular pasaba en el organismo de la persona. Resulta que empezaron, como el cerebro está acostumbrado, nuestro cerebro está acostumbrado al sonido. Ahorita duramos 1 minuto y 30 segundos, más o menos 40 segundos en silencio y todos ya estábamos desesperados. Bueno, ¿a qué horas va a empezar a hablar? Pero aún así, si nos quedamos callados, todos en silencio, sonó el teléfono, sonó la moto que pasó, podemos sonar por ahí, escuchar las bicicletas que van pasando, las personas, el exterior, o la cámara por allá que se movió. Nuestro cerebro, cuando entra a ese lugar, o las personas que entraron a ese lugar, ya no había cámaras, no había teléfonos, no había el carro que pasó, no había absolutamente nada. Entonces llegó un punto en el que el ser humano, la persona que estaba allí adentro, empezó a escucharse a sí mismo, empezó a escuchar el latir de su corazón, empezó a escuchar los fluidos de su cuerpo, la sangre, todo eso. Dice que el récord máximo que una persona pudo de permanencia, que una persona soportó ese lugar, fue 45 minutos. ¿Por qué? Porque empezó su cerebro a escuchar tanto de su propio yo que empezó a entrar en un estado de locura. La persona empezó a perder los efectos, empezó como a perder, ¿cómo se dice?, el control y a sentirse desorientada hasta el punto que podría llegar a la locura. Y 45 minutos duró la persona que más aguantó estando en ese lugar en silencio. El silencio es incómodo, es molesto, es frustrante. Cuando nosotros estamos en una conversación muy amena y llega un momento en el que ya no sabemos qué decir y ese silencio incómodo de, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿Qué le saco tema de conversación? Hay personas que son expertas en sacar tema de conversación porque no soportan estar en silencio. ¿Alguna persona aquí trabaja completamente sola que esté todo el día en silencio? ¿No? Bueno, yo sí. Yo llego a la empresa, buenos días, hasta las 5 de la tarde, buenas tardes, buenas noches. Excepto cuando tengo algún contacto con algún ingeniero o alguna persona así como que tengo que rendirle cuentas, de resto en silencio. Y créanme, es aburridor estar en silencio todo el día. Todo el día estar en silencio es muy aburridor. Y esto pasa con nosotros, lo vimos a menudo en nuestras relaciones y en nuestra vida como tal. ¿Qué pasa cuando en nuestras relaciones tenemos una discusión? Yo no me hablo, hijos, nuestra mamá o nuestro papá, nuestra familia cercana, tenemos una discusión. Yo no le hablo y él no me habla a mí, o algo por el estilo. Y el silencio de estar conviviendo con esa persona así cerca, pero no poder comunicarnos con esa persona, es algo bastante incómodo. Yo me imagino que a todos aquí les ha sucedido algo así. Es muy feo estar enojados con una persona, tanto que él no me habla y yo no le hablo. Pero lo difícil no es el silencio en sí mismo, sino aquello con lo que el silencio nos hace frente. O sea, nosotros nos quedamos en silencio, pero lo feo no es tanto el silencio, sino el que va a pasar. O sea, nos quedamos aquí en silencio y bueno, hacemos frente a que Tatiana de pronto se le olvidó la prédica, o que Tatiana, bueno, que estará inventando, o yo tengo afán, me quiero ir y esta nada que empieza, cosas por el estilo. Y cuando estamos en una situación de la vida, ahora llevémoslo al ámbito espiritual, en una situación de silencio en nuestra vida, siempre tratamos de huir del silencio. O sea, estamos en una dificultad, estamos atravesando por un problema emocional, pongámosle el ejemplo, o por un asunto inconcluso, o por una respuesta de un examen médico, una enfermedad, una familia destruida, un matrimonio destruido, un ministerio fracasado, unos sueños rotos, la soledad,
el abandono, el rechazo, nos enfrentamos a esa situación y cuál es el consejo que las otras personas comúnmente nos dan. Esté ocupado, ocupe su mente, hable con las personas, léase un libro. En pocas palabras, aléjese del silencio. Porque a veces el silencio empieza a jugar, le dicen a uno, a veces el silencio empieza a jugar mal en contra suya y trae pensamientos a usted que no quiere, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En pocas palabras, estamos huyendo de la situación para no enfrentarla. Entonces, eso en sí es lo que es malo del silencio. No el silencio como tal, sino el enfrentarnos a lo que ese silencio nos puede traer, a la situación que ese silencio nos puede traer. Nos llenamos de ocupaciones, de ruidos para evitar enfrentarnos al silencio. ¿Y qué pasa cuando en la vida el silencio viene de parte de Dios? Es desesperante, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando el silencio viene de parte de Dios? Entonces vamos a ir a Salmos capítulo 35, invertí los números, capítulo 35, versículos 22 al 23. Y dice el salmista: tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí, le está diciendo el Señor, por favor, escúchame, no calles, háblame, por favor. Muévete, despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Dice el salmista: Señor, despiértate, háblame. Yo en mi memoria por allá lejos tengo un recuerdo de cuando mi mamá estaba embarazada, no recuerdo cuál de los dos embarazos, y ella se desmayaba constantemente por el embarazo y se desmayaba. Yo me acuerdo muy por allá que yo le decía: mami, despiértate, mami, asustada porque mi mamá estaba en el piso muerta según yo. Y a veces nos pasa eso con Dios: Señor, escúchame, ¿dónde está mi respuesta, Señor? No me escuchas mis respuestas, Señor, ayúdame. Y esto estaba atravesando este salmista y no era el único. Vamos al Salmos 39, versículo 12 en la parte A, y dice el salmista con el mismo clamor: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Le dice el salmista al Señor: Señor, mira que estoy llorando, mira esta situación tan difícil, no calles ante mis lágrimas, por favor, escucha mi clamor. Y el Salmo 83, versículo 1, también podemos tener un ejemplo de un salmista que le decía al Señor que por favor le hablara. Decía: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios mío, ni te quedes quieto. Por favor, haz algo. Muchas veces le decimos eso al Señor, ¿verdad? Señor, escúchame, haz algo. Mira que esta situación no sé cómo manejarla, no sé qué hacer. No encuentro salida a este problema, a esta situación. Escúchame. Y pareciera que el Señor guardó silencio y no se oye meses, días, años incluso de una oración no contestada, porque aparentemente el Señor guardó silencio. Levanten la mano a las personas que han experimentado esto. Es horrible, ¿verdad? Es una sensación muy fea que uno ore y le pida al Señor ayuda y pareciera que el Señor no le está respondiendo o no le responde. Esto lo vieron estos hombres de Dios que le decían: ayúdame, Señor, responde mi clamor. Tal vez en este momento estemos atravesando un silencio de Dios que por más que oremos y busquemos su respuesta a nuestra situación, parece haber un silencio absoluto, como el de esa cámara anecoica. No se escucha nada, solo nuestro lamento y nuestro dolor. Hay algo que la pastora hace muy seguido cuando está predicando y que las maestras de escuela dominical también lo hacen muy seguido. Y es cuando están predicando o están enseñando, o una profesora está en la escuela enseñando, o un profesor, y los alumnos empiezan bla, 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 y ella por más de que intente hablar, ellos no se callan, bla, 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 bla. Y a veces la pastora está aquí y nosotros ella bla, 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 y no puede predicar en la universidad, colegio, lo que sea,
las maestras de escuela dominical o qué hacen los profesores en la universidad, colegio, lo que sea? Guardan silencio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se callen, dice mi suegra, para que se callen. Hacen silencio para que ellos también hagan silencio y puedan escuchar y puedan ellas seguir con lo que quieren enseñarles. ¿Sí vamos comprendiendo un poquito? A veces el Señor hace lo que la maestra de escuela dominical o la pastora o los profesores hacen. Guardan silencio para que nosotros nos callemos y Él pueda enseñarnos qué es lo que quiere enseñarnos. Entonces vamos a ir a una persona que vivió esto muy de cerca. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Aquí yo creo que todos han conocido la historia de Jonás. Jonás era un profeta, se los voy a contar así rapidín. Jonás era un profeta y el Señor le dijo: ve a Nínive, predícales que van a ser destruidos por su pecado. Y Jonás sabía que el Señor era misericordioso, que ellos podrían arrepentirse y que el Señor podría perdonarlos. Así que cogió un barco y se fue para otro lado. Y allá se desató una tormenta terrible, ruidosa, ostentosa, que Jonás quería esconderse de Dios. Y eso produjo toda esa tormenta y lo lanzaron al mar. Y dice el versículo 17 del primer capítulo de Jonás: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién preparó el pez? Jehová, el Señor, Dios, preparó el pez. Muchas veces las situaciones por las que nosotros atravesamos de silencio las prepara el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros callemos y obedezcamos, escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Entonces, dice, vamos a leer el capítulo 2. Entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando Jonás estaba en el pez, ¿ustedes creen que había alguien más ahí hablándole, aconsejándolo, diciéndole: tranquilo Jonás, no se preocupe, usted va a salir de esta, ponga su confianza en Dios, no se preocupe, usted sabe que usted tiene un Dios poderoso, que es omnipotente? No tenía nadie ahí que le estuviera aconsejando. Y muchas veces nosotros estamos como en la panza del pez, sin nadie que nos diga, pero con la persona que nos puede decir todo lo que necesitamos escuchar, ¿verdad? Entonces, Jonás aquí cayó en cuenta de algo. Llegó a la guarida del gran pez, a lo profundo del océano, y dijo: ¿y ahora qué hago? Clamar al Señor. Ahora estaba completamente solo, llevado por su situación, como decimos nosotros, en lo más profundo del problema, y tomó la mejor decisión que podía tomar: clamar a Dios. Entonces dice el versículo 1, en la última partecita: y mi voz oíste. Invoqué en mi angustia y mi voz oíste. Entonces, cuando estemos en el silencio, obviamente nosotros debemos invocar a Dios. Debemos invocar a Dios, y Señor, como los salmistas lo hacían: Señor, escucha mi oración. Señor, estoy en angustia. Señor, estoy atravesando un problema, me siento de esta manera, así, así. Ven a mi ayuda. Y el Señor, así como lo hizo con Jonás y como sé que lo ha hecho con muchos de nosotros, nos va a escuchar, porque dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y entonces dice en el versículo 3 al 5: me echaste a lo más profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Qué pasó?
en ese silencio en el que se encontraba Jonás, se dio cuenta de su situación. Escuchó su interior como en la cámara, esa anecoica. Escuchó lo que había dentro, lo que fluía de él. Se dio cuenta de lo que estaba atravesando, de las consecuencias de su desobediencia también, pero fue consciente de lo que estaba tratando de huir. Estaba huyendo de lo que el silencio tenía que hacer que le enfrentara. Y en ese momento estaba en el silencio y estaba enfrentando la situación que tenía en ese momento. Estaba siendo consciente de qué es lo que pasó. Entonces muchas veces nosotros tratamos de ignorar las cosas que nos suceden, de ignorar los problemas, de ignorar nuestros propios errores, de ignorar lo que Dios quiere enseñarnos por el mismo temor a qué va a pasar. Pero en este momento Jonás se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando, fue consciente. Sí, llegué hasta aquí, me rodearon las algas, me ataron a mi cabeza, llegué a lo profundo del mar y aquí estoy. Y dice el versículo siguiente, del 7 al 8, perdón. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, dice, yo y me olvidé de su misericordia. Como dice, vanidades, esas vanidades, y me olvidé de su misericordia. Es consciente del error que cometió y de todo lo que acarreó su error en ese momento. Dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Y ahí más adelantico dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahora se dio cuenta de que era lo que el Señor le estaba pidiendo. O sea, se dio cuenta, el Señor me pidió esto, yo no lo obedecí. Ahora toda esta mortandad o toda esta agua que rodea mi cabeza, que quiere destruirme, está sobre mí, pero yo sé que si Él tiene su misericordia, yo voy a obedecer y voy a hacer lo que prometí. Y que prometía un profeta, pues hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces ahí se dio cuenta de qué era lo que él había hecho y cómo podía enmendarlo. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida? Cuando estamos en una situación de silencio, donde parece que el Señor no nos oye y clamamos a Él y nos refugiamos en Él, también debemos hacer otra cosa, aceptar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Cuando Jonás dijo, estoy aquí, cometí un error, las algas me rodean, tengo problemas por todas partes, me voy a morir, estoy en lo profundo del mar, tragado por un pez que ni siquiera sé cómo es de grande, porque aquí estoy yo metido, no me imagino lo grande que debe ser, pero yo sé que si el Señor tiene misericordia de mí y me saca de esta, yo cumpliré los votos que hice. En esa situación, cuando estamos en el silencio, lo que el Señor espera de nosotros es que dependamos de Él, que no importa la situación que sea y no importa qué nos espere de afuera, detrás de todo lo que está sucediendo, nosotros estemos confiados de que va a ser lo mejor si estamos en el centro de la voluntad de Dios. Si nosotros, el Señor nos dice que es por allá, pero el camino se ve horrible y yo me quiero es por allá porque se ve más bonito, pero el Señor me dice, Tatiana, no, es por allá debe ser, porque tal vez allá me coma un pez que me vomite hasta el otro lado y perdí todo mi trayecto y ahora me toca devolverme y vomitar y transportarme hasta el otro lado. Es más, aquí dice que lo vomitó en la playa, pero Nínive no tiene playa, o sea que le tocó desde donde fue vomitado irse hasta Nínive, o sea fue doble camino por no escuchar la voz de Dios a tiempo. Pero cuando estamos en esas situaciones, es nuestro corazón delante de Dios lo que debemos ofrecer y decirle, Señor, si la embarramos, Señor, sí, la embarré, cometí un error, no escuché tu voz cuando me dijiste que fuera a tal lugar o cuando me dijiste que hiciera esto, pero ahora me arrepiento, me doy cuenta de las consecuencias de mis errores y te pido que tengas misericordia de mí.
y el Señor le va a dar la orden al pez que nos vomite. Entonces dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, capítulo 3, versículo 1: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Round 2. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Esto es lo que pide el Señor de nosotros: obediencia, que hagamos su voluntad, no importa si nos gusta o no, no importa si no es tan agradable como a nosotros nos gustaría. Y a veces para nosotros es difícil porque uno está aferrado a lo que uno quiere, aferrado a sus deseos, aferrado a lo que me gustaría, a sus sueños. Pero a veces incluso el Señor nos pide renunciar a nuestros sueños porque la voluntad de Él es mucho mejor y nuestros sueños nos pueden llevar a la boca de un gran pez. Amén. A veces estamos tan ocupados ignorando el silencio de Dios que olvidamos guardar silencio nosotros. A veces estamos tan ocupados quejándonos de nuestra situación, diciendo: pero es que yo llevo 17 años, yo llevo 40 años haciendo la misma oración y el Señor no me responde, y el Señor no me dice, y el Señor no sé qué. Es que yo ¿para qué creo en Dios si el Señor no me responde mis oraciones? Y nos olvidamos de guardar silencio y decir: bueno, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? ¿Cuál es el propósito por el que estoy aquí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor nos va a responder. Créanme, el Señor nos va a responder. Salmos 46, versículo 10, en la parte A, dice el Señor: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. A veces nosotros debemos quedarnos plantados en un lugar, no tomar una decisión a la ligera, o no emprender un viaje a la ligera, o simplemente decir: Señor, un día a la vez, hasta que tú me muestres qué es lo que yo debo hacer. Yo espero en ti. Y Él dice: quédense quietos, esperen en mí, que yo soy el Señor. Y si el Señor lo dice, ¿por qué habremos de temer? Dios es quien controla la situación. Dios fue el que envió al pez para que tragara a Jonás, y luego al mismo pez le dijo: vaya y vomítelo. O sea, Dios es el que controla la situación, y muchas veces esas situaciones que atravesamos es para que nosotros aprendamos a depender en todas las áreas de nuestra vida del Señor. Y esa situación muy seguramente más adelante nos dará la fuerza para ayudar a otra persona que lo esté atravesando. Muy seguramente esa situación nos va a quedar tan grabada en nuestro corazón que por lo tanto es quien sabe qué es la persona. Dios es quien conoce tu vida y por lo tanto es quien sabe qué es lo mejor para ti. Muchas veces ni nosotros mismos ni nuestros papás saben qué es lo mejor para nosotros. El único que sabe qué es lo mejor para nosotros es el Señor, porque Él fue el que nos creó, porque desde antes de que nosotros fuéramos concebidos ya nos tenía en su mente, y aún hasta que después de la eternidad sabe qué va a pasar con nosotros. ¿Cómo no nos va a mostrar el camino verdadero de bendición para nuestra vida si lo conoce todo? ¿Cómo no estar tranquilos en los brazos de Dios si Él es el que lo conoce todo y sabe que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nos dice: yo soy Dios y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? A veces el Señor calla de amor por nosotros. Lo dice en Sofonías capítulo 3, versículos 17. El Señor a veces calla de amor por nosotros porque nos ama tanto que es necesario que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a reconocerlo como nuestro hacedor, nuestro libertador. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Imagínense, se gozará con alegría, doble gozo. Esto es maravilloso. El Señor se goza con alegría por nosotros cuando nosotros lo obedecemos. Si nosotros podemos leer el contexto ahí de lo que habla Sofonías, cuando nosotros obedecemos a Dios, Él se goza con gran gozo, se goza con alegría. Callará de amor por ti.
Cuando a veces uno ve a una mamá con su bebé recién nacidito, uno ve contemplando su belleza, sus manitas, no tiene que decir nada, simplemente está contemplando a su hijo en silencio. Y muchas veces el Señor hace eso con nosotros, nos contempla en silencio porque está tan agradado de nosotros, porque está tan feliz de nosotros, porque nos ama tanto, que a pesar de los errores, que a pesar de las dificultades, y incluso que a pesar que muchas veces nos olvidemos de Él, Él nos ama y calla de amor por nosotros. Y a veces esos silencios de la vida, esas dificultades, esas situaciones tan adversas, vienen para enseñarnos algo, vienen para traer salvación. El silencio de Jonás vino para traer salvación a todo un país, a toda una nación. Y él no fue capaz, en primer lugar, la primera vez, de escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario que cuando estemos atravesando una situación difícil, la que sea, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, ancianos, hombres, mujeres, todos, entendamos y comprendamos y nos preguntemos qué es lo que el Señor desea de mí, qué es lo que el Señor me quiere enseñar. ¿Estoy muriendo a mí misma o son los deseos de mi carne los que me empujan a tener este problema, a sentirme de esta manera, a menospreciar la vida que Dios me ha dado? ¿Son los deseos de mi carne? Y morir si tenemos que morir. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué habremos de temer? Debemos estar quietos y que se haga su voluntad, que sea su voz el que nos diga, el que nos guíe, es que nos diga cuál es el camino que debemos andar. Que se diga de nosotros, como dice Romanos capítulo 1 versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, decía: me alegro tanto, oro por ustedes todos los días y le doy gracias a Dios por ustedes y por la fe que ustedes tienen en el Señor, que se predica, que se habla en todo el mundo. Que de nosotros se diga, esa mujer tiene tanta fe que no hay adversidad, no hay derrota, no hay tormenta que la derribe. Eso es lo que se debe decir de nosotros. Que se diga de nosotros, como Pablo decía de los romanos. Ahí dice: porque en todas partes del mundo se habla de la fe que ustedes tienen en Él. Y yo quiero invitarlo esta noche a que ahí donde usted está se ponga de pie, cierre sus ojitos y piense, si está atravesando una situación difícil, piense en esa situación, pero también piense en cuántas veces usted ha olvidado guardar silencio delante de Dios y ha olvidado decirle: Señor, yo estoy aquí por tu gracia, yo estoy aquí porque a ti te plació amarme, porque tú me amaste primero y todo lo que tengo es tuyo y todo lo que soy es tuyo. Hoy te pido perdón porque muchas veces he menospreciado lo que tú me has dado, Señor. Muchas veces he menospreciado el proceso porque no he entendido para qué sirve el proceso. Pero tú me quieres enseñar algo. Tú estás aquí esta noche diciéndonos que el silencio, Señor, es beneficioso en muchas ocasiones porque tú quieres hablarnos y enseñarnos a que dependamos de ti. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene en esta noche. Te pedimos que tu fuerza nos llene, que nos permitas morir a nosotros mismos para poder hacer tu voluntad, Señor. Si nuestros sueños, nuestros planes, nuestros deseos están en contra de tu voluntad, te pedimos que sea tu mano poderosa encaminándonos. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando. Y te pido a ti, hermano, que escuchas esta noche, que cantes esta canción con el entendimiento. Aquí podemos dejar la letra. Esperemos, dice el Señor, estén quietos. Yo soy Dios, yo soy su Dios. Estén quietos, esperen, obedezcan lo que yo les estoy diciendo. Hagan lo que yo les pido que hagan. Obedezcan lo que yo les estoy diciendo que obedezcan. Yo estaré con ustedes, yo callo de amor. Y si en este momento no me escuchas,
Es porque tal vez estás afanado por los quehaceres y los problemas de la vida, por el problema que estás atravesando, que olvidas guardar silencio. Señor, hoy perdónanos por no guardar silencio en tu presencia, por no escuchar tu voz. Dile ahí donde estás: tú eres mi protector y tú eres quien pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Señor, sabemos que tu presencia está en esta noche. Sabemos que tú eres grande, poderoso, y que tú peleas por nosotros. Hoy decidimos morir a nuestras ganas de querer controlar las cosas, porque tú eres Dios, tú nos conoces, y hoy estamos delante de ti. Te pedimos que seas tú quien nos guarda, quien pelea por nosotros, que hagas la obra en nosotros, Señor. Tú nos conoces perfectamente, tú sabes qué es lo mejor y qué no nos va a hacer daño. Hoy te pedimos, Señor, escucha nuestro clamor y callamos porque queremos escuchar tu voz. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos, porque sabemos que tu salvación nos las has dado por gracia, por tu amor inagotable, por tu bondad, porque sabemos que aunque nosotros nos alejemos de ti, tú estás ahí, sanándonos, liberándonos, llenándonos de tu fuerza, de tu poder, de tu gloria. Eres nuestra gloria, eres quien levanta nuestra cabeza, eres como un escudo alrededor nuestro, Señor. Y hoy creemos en tu palabra que dice que toda arma forjada en contra de nosotros tú la vas a derribar. Tú vas a derribar todo lo que se levante en contra de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Y hoy descansamos en tu preciosa presencia. Te damos gracias por hablar a nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, por esos momentos de silencio en los que callas de amor por nosotros, Señor. Porque hoy entendemos que tú deseas hablarnos, deseas que estemos tranquilos, estemos quietos y escuchemos tu preciosa voz. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta es la palabra de esta noche.